Y buen día a todos una vez más. Le doy gracias a Dios por permitir estar aquí compartiendo de su palabra, y es lo que Dios quiere, bendecirnos a través de la palabra. Dios quiere derramar de sus bendiciones, y lo más importante es cómo vamos a saber lo que es a través de su palabra, a través de la Biblia. Y hoy vamos a ver qué Dios nos va a decir, qué es la fe, cómo tener fe, cuáles son las características de la fe. En Hebreos 11:1, en una versión actual, dice que la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros podemos tener fe, o alguien puede tener fe en muchas cosas. Alguien puede tener fe en algo o en alguien. Dios nos ha dado libre albedrío y nosotros podemos depositar o tener confianza en lo que nosotros queramos. Pero Dios nos dice que nuestros ojos, que nuestra fe deben estar puestas en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Y hoy vamos a ver algunos versículos que nos hablan de cómo tener fe. ¿Cuáles son las características de la fe? Dice, una de las características que proviene de Dios. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así es. La fe no proviene de nosotros, la fe proviene de Dios. Nosotros no elegimos a Dios, hermanos. Dios nos eligió a nosotros, y si nosotros estamos aquí, si yo estoy aquí, es porque Dios me eligió, es porque Dios depositó en mí, tocó mi vida a través de su Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, y depositó ese don, ¿verdad?, de fe. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es. Nuestro Señor Jesucristo nos bendice, ¿verdad?, a través de lo que Él hizo. Él nos bendice a través de lo que hizo en la cruz. Por fe, nosotros creemos en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo el que crea va a tener salvación y vida eterna, y el que no crea, no. Esto es por fe. Otra de las características de la fe es que proviene por oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pues nosotros, todos los que nos hemos acercado a Dios, pues creemos en Dios. Pero ¿cómo vamos a creer en Dios? ¿Con nuestra propia mente nada más? ¿Con nuestro propio entendimiento? No. Dice que la fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Yo voy a creer en Dios, yo voy a creer que Dios es un Dios poderoso, yo voy a creer que Dios me ama, yo voy a creer que Dios hace milagros, yo voy a creer que Dios ha creado el universo, y voy a creer todo acerca de Dios a través de lo que nos dice en la Biblia, ¿verdad? Desafortunadamente, pues muchas veces no se toma en cuenta la palabra de Dios. Cuando a alguien se le comparte, se le dice, es que la Biblia es la palabra de Dios, es que debes de leer la Biblia, es que debes de obedecer la Biblia. Desafortunadamente, no todos quieren escuchar, ¿verdad? Y menos aún hacer caso. Pero Dios nos ha dejado las instrucciones de cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, cómo podemos recibir sus bendiciones y aún sus maldiciones. Porque la bendición es cuando tenemos fe, creemos, escuchamos la palabra y la obedecemos. Y la maldición es cuando no buscamos de Dios, cuando no leemos la Biblia y menos la obedecemos, ¿verdad? Pero Dios nos ama, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios nos ama a todos. No importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa lo más vil y menospreciado que hayamos hecho nosotros en nuestras vidas. Dice que si creemos, vamos a ser bendecidos. Si nosotros creemos, vamos a ser perdonados.
Otra característica de la fe es que es una sola. Dice Efesios 4:5, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Hay una sola fe en la cual podemos confiar, y eso es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es una sola persona, que es Dios mismo, un solo Dios. Si nosotros creemos que hay una sola fe, pues nuestra fe debe de estar depositada en el autor y consumador de la fe. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos los va a dar. Y eso es la fe, creer y pedirle en nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre se te va a dar. Dice también en Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. La fe se nos ha sido dada, hermanos, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han dejado de pecar, quienes hemos dejado de pecar, quienes vivimos una vida en santidad, ¿verdad? No es fácil, es difícil, pero no imposible. Dios, a través de su palabra, a través de creer que Él quiere lo mejor para nosotros, cuando nosotros leemos, escuchamos y obedecemos, pues nosotros estamos siendo santificados. Cuando nosotros entendemos que el pecado está en contra de Dios y lo dejamos de hacer, pues estamos empezando a vivir en santidad. Otra característica de la fe, que eso es universal. En Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice que en todas las naciones, no hay nada más un lugar. Dios escogió un pueblo, ¿verdad? A Israel. Pero nosotros somos su pueblo por fe, por creer. Quizás nosotros no vivimos en Israel, nosotros vivimos en México, pero no importa donde tú vivas, no importa donde tú te encuentres. Lo importante es que nosotros creamos, tengamos fe en Dios, y nosotros pues somos sus hijos, ¿verdad? Pasamos a ser sus hijos. En Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es para todos, no importa quiénes seamos, no importa dónde vivamos, no importa el país. Al final no importa si nosotros decimos que pertenecemos a alguna religión, lo importante es pertenecerle y tener una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. En Juan 3:16 también lo dice, ¿verdad? La fe es universal. Dios dio a su Hijo, permitió que Él muriera por ti y por mí, y dice que para que todo el que en Él crea, todo, esto es universal para todo el mundo, el que crea, pero es solo para el que crea, dice, pero el que no crea, pues va a ser condenado, hermanos. Otra característica de la fe, dice que es personal. En 1 de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así es, la fe es personal. Yo, tú y toda persona, si tiene fe en Dios, pues vamos a tener recompensa, y quienes no crean y quienes tengan fe, su fe puesta en otra cosa, en otro ser, en algo creado por un hombre que no es Dios, pues también vamos a tener recompensa, y solamente Dios sabe cuál va a ser nuestra recompensa o cuál va a ser la recompensa de los que no creen en Él. En Lucas 7:49 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así es personal. Si nosotros tenemos fe, una de las características es de la fe, que dice nuestro Señor Jesucristo, primeramente antes de sanarnos, Él nos salva. Nosotros muchas veces tenemos fe, ¿verdad?, en algo y en alguien. Quizás nosotros podemos tener fe en un hombre, en un doctor,
en un hechicero, podamos tener fe en cualquier cosa que no sea Dios para que Él nos sane, porque hay enfermedad, porque hay dolor, porque hay situaciones en nuestros cuerpos, pero Dios no nos quiere sanar nada más. Para Dios no hay nada imposible. Dios sana y ha sanado y va a seguir sanando. Lo vemos en la Biblia y yo lo he visto, no nada más lo he escuchado en la Biblia, lo he visto con mis propios ojos cómo personas han sido sanadas. Dios sana a paralíticos. Dios tiene el poder para sanar a sordos, a ciegos, a mudos. Pero Dios, más que sanarnos, quiere salvarnos. Y es por eso que le dice a esta mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Él nos salva y nos sana. Primero, si nosotros creemos, no vamos a obtener primeramente la sanación. Lo primero que vamos a obtener cuando nosotros creemos en Dios es la salvación, porque automáticamente cuando nosotros somos sanados, hemos sido salvados por creer en Dios, por creer en el Hijo de Dios, por creer en su Espíritu Santo. Otra característica de la fe es que es dada solamente a los creyentes. Claro, ¿verdad, hermanos? No hablo de una religión, no hablo de una iglesia. Yo hablo y Dios habla que a los que creen, como lo dice en Juan 3:16 una vez más, para todo el que crea. Pero aquí en Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros creemos, si nosotros lo recibimos, si nosotros creemos en su poder, Él nos va a dar el poder, la autoridad de ser sus hijos, hermanos. Gálatas 3:22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, pero que la promesa que es por fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Así es, nosotros que creemos por fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener esa salvación, ¿verdad? Dios dio su vida, nuestro Señor Jesucristo dio su vida y murió por ti y por mí, para el perdón de los pecados y para tener vida eterna. Dios te ama, Dios me ama, y Dios no quiere nada más que vivamos en este mundo. Él quiere que vivamos y tengamos una vida eterna a su lado. Si nosotros lo creemos, si nosotros vivimos a través de la fe en obediencia a Dios, algún día, hermanos, vamos a estar reunidos, algún día vamos a estar al lado de Dios, alabándolo, y nosotros no vamos a tener necesidad de nada, no va a haber ninguna necesidad. Dios, otra característica que tiene en la fe, Dios nos promete, Dios nos da promesas. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es, en esta versión, una versión actual dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él, pero sus amigos de Dios hay que creer que Él existe. Pero el ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y sabe premiar a los que buscan su amistad. Dios no le agrada quien no cree en Él, quien no tiene fe en Él. A Dios no le agrada que nosotros o alguien tenga su fe depositada en alguien más. Dios quiere que nuestra fe esté depositada en Él. Y cuando nosotros depositamos esa fe, esa confianza en Dios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a hacer sus hijos, Dios nos va a hacer sus amigos, Dios va a derramar de sus bendiciones físicas, materiales. Dios va a traer sanidad, pero sobre todo Dios nos va a tener a su lado en la eternidad. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, nuestro cuerpo se va a quedar aquí, pero si creemos y tenemos fe, nosotros vamos a estar en la eternidad gozándonos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, y todo el que crea vamos a estar allí. Yo le doy gracias a Dios una vez más por permitir estar reunido en su santo nombre, compartiendo de su palabra. Gracias te doy, Padre, por mi vida. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, de mi familia, en la sangre y en la fe.
Y te pido que el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra bendiga este día a estas personas que nos están escuchando. Derrama bendiciones, Señor. Bendícenos, llénanos de ti, llénanos de tu poder. Te doy gracias, Padre, por este medio, por esta situación, porque entiendo, creo y yo sé que todas las cosas a quien te ama son para bien. Y no importa la situación que estamos viviendo, lo que importa es que seamos obedientes y tengamos fe en ti. Te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, gracias, Señor. Gracias y nos estamos viendo pronto. Dios les bendiga. Amén.